Como hemos visto aquí de preámbulo, esta es la lectura que vamos a estar utilizando, los versículos para el sermón de hoy, el cual es una pequeña serie de 2 sermones titulado Predicándonos el Evangelio. Y como decíamos, vamos a volver a leer el texto bíblico que estaremos mayormente apoyándonos. Estaremos trabajando en todo el capítulo, pero principalmente en estos 2 últimos versículos. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Creo que esto está muy cerca. Mis amados hermanos, hoy vamos a comenzar una serie de 2 sermones que hemos llamado Predicándonos el Evangelio. Y quiero que noten que no estoy diciendo predicando el Evangelio, sino predicándonos el Evangelio a nosotros mismos. Y quiero comenzar con unas palabras del pastor Paul Tripp que dice así: así que tienes que luchar por darle presencia al Evangelio en tu corazón cuando experimentas la gracia del Evangelio. Deja de tenerle miedo al fracaso, de evitar que te conozcan, dejas de esconder tu lucha y tu pecado. El Evangelio es lo único que puede librarte de la culpa, la vergüenza y la impulsividad de esconder tu debilidad. Hermanos, es precisamente sobre esto que estaremos tratando en esta serie, la necesidad que tenemos de recordar periódicamente a nuestro corazón aquellas verdades que el Evangelio nos dice acerca de Dios y de nosotros mismos, algo que generalmente predicamos a otros, pero no la aplicamos frecuentemente a nuestro propio corazón. Al pensar en esto, Dios puso en mi mente estas maravillosas palabras que encontramos en boca del profeta Miqueas, y para ello vamos a desarrollarlo en los siguientes encabezados en el sermón de hoy. Como primer encabezado estaremos viendo la visión errada del profeta. Como segundo punto estaremos viendo la visión rectificada. Y como tercero y último veremos algunas aplicaciones prácticas. Ahora vamos a inclinar nuestros rostros buscando la dirección de nuestro Dios para que sea Él quien sirva de alimento espiritual a nuestras vidas. Oh Señor y Padre que moras en los cielos, una vez más, Padre, aclamamos delante de ti porque sabemos que no hay otro como tú. No hay Dios ni bajo el cielo, ni sobre el cielo, ni de la tierra, ni debajo de la tierra como tú, porque de ti no hay imagen. Así le declaraste en la ley a Moisés. Oh Señor, aquí venimos delante de ti. Tú sabes lo que estamos padeciendo, tú sabes la salud de nuestros pastores, Señor, que está siendo en estos momentos tomada. Pero aún así tú estás en control de todas las cosas, Padre. Bendícelos ahí donde están, que sea de gran refrigerio estas palabras y que su salud vuelva a recuperarse, Señor. Pero, oh Padre, también te pido que uses este instrumento tuyo, incapaz, que es un instrumento falible, Señor, para llevar tu palabra hacia los oídos de aquellas personas que lo necesitan, Señor. Bendice tu palabra, bendice este momento, oh Padre. Todo te lo pedimos en Jesús tu Hijo. Amén. Mis amados hermanos, en primer lugar vamos a ver la condición del profeta y así determinar la necesidad que tenemos de predicarnos a nosotros mismos el Evangelio reiteradamente. Y quiero decir que aunque no pueda parecer muy alejado a nosotros, espero que con la ayuda del Espíritu Santo, mediante este sermón, pueda ver en realidad cuán cerca están nuestras vidas diarias de nuestro Dios. Pasemos a ver nuestro primer encabezado: la visión errada del profeta. Y para entender estas palabras del profeta, tenemos que inicialmente entender y definir en qué condición se hallaba el profeta. Y veamos en detalle cómo era el estado en que él se encontraba. Él comienza describiendo en los primeros versículos que se hallaba completamente seco y sin fruto, sin ánimo. Y describe este estado emocional de una manera clara en el versículo 1, donde dice: ay de mí, porque estoy
como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Este hombre se sentía completamente vacío y ahora podemos preguntarnos, ¿cuál era la visión que tenía? Este hombre tenía una visión un poco limitada, pero para él era suficientemente según su propio entendimiento. Él estaba en este momento afrascado a todo el fracaso que le estaba llevando a su lado. Solo lo único que podía ver era sombras y oscuridad. Lo vemos, como dice el texto, ay de mí porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano. O sea, ¿cómo queda ese campo? Vacío. Y no queda racimo para comer. Y estoy anhelando esos primeros frutos. El hombre lo único que estaba rodeado era de esas sombras del cual no podían ver más allá. En los versículos siguientes nos revela, faltó el misericordioso en la tierra. No solamente él estaba en un estado de que no podía ver nada bueno, sino aún hasta el misericordioso, o sea, hasta el Dios faltaba en ese momento. Para su conocimiento, él estaba diciendo que Dios estaba limitado, aparecía por instantes y después quitaba su rostro, según el profeta. La ausencia que nota es que no hay misericordia. No puede encontrar nada de ella en ningún lugar al que mira. Y esto llega a la magnitud que concluye, el mejor de ellos es como el espino y el más recto como el zarzal. Sabemos la condición del espino, que tiene muchas espinas, que es áspero a la hora de agarrar. Dice que el más recto de esas personas que él veía era como eso, que era difícil acceder a esa persona. El profeta se sentía completamente solo. Y tal era su caso que llegaba hasta la relación más íntima. Dice, no creáis en amigos, ni confiéis en príncipe. De la que duerme de tu lado, cuídate. No abras tu boca. Aún hasta él estaba dudando hasta que de la pareja que duerme a tu lado, que hace uno contigo, dice, hasta de esa cuídate. Estaba triste realmente, era triste la condición que tenía el profeta. Dice, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos de los hombres son los de su casa. Este hombre, hermanos míos, ha llegado a la condición más triste que se pueda llegar. Y hay una completa soledad y falta de confianza. Ahora, esto nos puede llevar a hacernos una pregunta. Al ver tales palabras, podemos preguntarnos, ¿y este hombre cómo llegó a tal estado? ¿Cómo este hombre, siendo profeta de Dios, puede estar diciendo estas palabras? ¿Cómo este hombre puede estar tan ciego de tal manera que no pueda ver más allá de lo que Dios siempre en otras ocasiones le ha revelado? Aunque nos pueda parecer raro, en realidad este es el final del camino en que transitan muchos de los que profesan ser cristianos en nuestros días. Este descuido no es solamente para el Antiguo Testamento. Este descuido puede estar haciendo una gran nación dentro de tu corazón, una nación maligna. Puede estar fabricándote ideas de las cuales tú no puedas buscar luz porque están cubiertas de tinieblas. Y sí, aunque tenemos el Espíritu Santo, aunque nuestros pensamientos a veces también están guiados por nuestro Dios, pero nosotros a veces podemos, como dice la palabra de Dios, entristecer al Espíritu Santo. ¿Y quiénes son los que pueden entristecer al Espíritu Santo? Los que lo tienen. El impío no puede ver el Espíritu Santo, pero los cristianos sí. Los creyentes podemos llegar a tal punto de poder vivir como si nos estuviéramos arrepintiendo de habernos arrepentido. Y a mi mente viene un salmo muy común, el salmo de Asaf. Y en el Salmo 73, Asaf llega a un momento que empieza a ver tanto la prosperidad del impío y tanto él se ve como menos que nada, que llegó a decir, en vano he limpiado mi corazón. Y estamos viendo que es un siervo de Dios. Fue Asaf. Y es aquí, hermanos, que esto no es algo nuevo, no es algo novedoso, no es algo que esté ahora pasando por una situación como estamos ahora tras una pandemia,
No, esto es algo que frecuentemente, porque esto no es algo que viene externo, esto es algo que está dentro de tu corazón. Hermanos, muchas veces creyentes que con lujo de detalles pueden enumerar los errores de sus hermanos en la iglesia, son expertos en las maldades de todos y con ellos solo indican cuán fijos están sus ojos en la tierra y cuán ausente estás del cielo. La única cosa que esperaba el profeta era ver el juicio de Dios sobre ellos. El día de tu castigo viene y el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. Definitivamente las palabras como el consejo que dio Pablo, el consejo que dio Cristo en el Sermón del Monte, definitivamente este Señor no lo tenía. Y era cuando Dios estaba diciendo, la paja, no mires la paja de tu hermano, sino mira la viga que está en tu propio ojo. Y estamos hablando que esto no fue un mensaje dado para impíos. Esto fue un mensaje dado primeramente para hermanos de la iglesia, porque el texto dice, no te fijes, ¿por qué miras la paja del ojo de tu hermano? O sea, es el que codo a codo está adorando contigo en la iglesia, tú estás sentado al lado de ese hermano, pero aunque a lo mejor el hermano esté dolido, esté luchando por querer superar un pecado que lo está golpeando, sin embargo, lo que muchas veces está de nuestro lado es viendo los defectos. Mira este hermano lo que hace, este no debe ser cristiano. Es triste la condición. De hecho, el otro ejemplo que Cristo ponía era cuando estaba el publicano, estaba orando en el templo, dice que él se golpeaba su pecho. Y sin embargo, el otro decía, gracias Señor te doy porque no soy como este pobre publicano que yo diezmo, que yo hago, yo deshago. Pero sin embargo, este hombre decía en su corazón, apiádate de mí, oh Dios, que soy un pecador. Esta condición puede frustrar mucho cuando lo único que vemos enfrente es que Dios lo único que merece, que tiene que hacer es juicio. Recuerde que en ese momento tienes que ponerte en el lugar de que tú también estuviste en espera de ese mismo juicio. Y Dios en tu misericordia te ha iluminado. Pero en esta condición, como el profeta, esa luz parece que como que no está iluminando mucho. Este hombre hasta ahora solo había visto los errores y maldades de todos aquellos que le rodeaban. Y cuando en esta visión nos lleva primeramente a un solo punto, el de ser más recto y santo que Dios, contrariamente lo que nuestro engañoso corazón nos hace creer es que somos más espirituales, cuando lo que podemos ver es que el pecado de los demás, y mucho menos cuando éste nos impide ver la misericordia de Dios sobre ellos. Lo único que lleva a esta condición es a una ausencia del Evangelio en el corazón. Y por eso las primeras palabras del Evangelio fueron, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Por eso el Evangelio tiene que nacer en nuestro corazón. De nuestro corazón no van a botar nada que sea servible, sino todo lo que nosotros le deseamos a Dios es producto de un pecado irreversible que a menos que la gracia de Dios entre en nuestros corazones, no puede ser cambiada. En el Antiguo Testamento dice que Dios le decía al pueblo de Israel, para curarle su cáncer pecaminoso, le decía, le voy a sacar el corazón de piedra, insensible, duro, y le pondré uno de carne, que sea sensible a los sentimientos y a la orden de Dios. Hermano, es una condición realmente difícil. Pero aquí vamos a ver otro ejemplo. Vemos el ejemplo de Jonás. Jonás es un ejemplo de esto que estamos diciendo. Y este hombre vio tanto la maldad de estos habitantes de Nínive, que estaba tan asfixiado con ellos que no pudo ver el perdón divino y la piedad de Dios hacia ellos. Y este es un libro bien interesante porque es el único libro en la Biblia que termina su último versículo en forma de pregunta. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales?
Y si se remontan sus mentes a lo que sucedió, dice que cuando Jonás fue y le predicó el evangelio o la orden dada por Dios a ese pueblo, después de que él mismo estuvo batallando de no querer hacer la voluntad de Dios, dice que él se fue y se subió a una peña donde tenía una gran visión y esperando en ese momento el juicio de Dios. Y decía, y aquí déjame acomodarme porque en cualquier momento Dios le va a mandar un rayo y va a sepultar esa ciudad. Increíblemente, ¿qué fue lo que sucedió? Dios le hizo crecer una calabacera para que le diera sombra, para no cuidar lo que el que se consumiera fuera él debido al sol, esperando que Dios hiciera juicio. Y es que esa calabacera, esa sombra, venía representando la paciencia de Dios que Él tiene para con nosotros. Que a veces nosotros esperando que se le haga juicio a un vecino, hasta a un hermano, sin embargo Dios nos pone la paciencia de su sombra para decirle, mira, recuerda que tú también estuviste en ese mismo lugar. Por eso Pablo le decía, a cuando vayas a disciplinar a un hermano, primeramente disciplina, no seas tan severo, sino ponte tú en el lugar del hermano, porque tú también puedes caer. Y es por eso, hermanos, que no solamente el evangelio se puede dejar para los que no conocen a Cristo. Sí, ellos lo necesitan, sí, estamos claros. ¿Necesitan ellos ser perdonados de sus pecados? Sí. ¿Necesitan ellos la vida eterna como Cristo nos la dio a nosotros? Sí. Pero también nosotros necesitamos reactivar ese evangelio que se nos predicó cuando éramos impíos. Porque nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Nosotros estamos, por eso el Señor dijo, el que comenzó la buena obra, dice el texto, ¿la dejó ahí? No, dice, la perfeccionará hasta el final. Nosotros necesitamos la obra del Espíritu Santo 24 horas, 7 días, cada segundo, cada tarde y cada noche. Nosotros necesitamos de Cristo todos los días. Nosotros pestañeamos y pecamos. Nosotros respiramos y pecamos. Nosotros hablamos y entre 5 palabras nos falta pecado. Por eso Cristo hizo una obra maravillosa en nuestras vidas, que fue que morir una vez y para siempre. Si no, Cristo cada mes tenía que estarlo crucificando en una cruz. La obra de Cristo es suficiente porque fue Cristo, el Santo Hijo de Dios, quien murió por nosotros. Él sabía nuestra calidad. Dios sabe que no nos puede dejar solos. El que está en su mano, dice, nadie los arrebatará, porque es Él quien nos sostiene. Pero así como Él, así también necesitaba el profeta Miqueas que viera estas cosas. Y es que, hermano, en ocasiones estamos tan ciegos que no podemos entender lo que Pablo nos dice. Mas cuando el pecado abundó, dice, sobreabundó la gracia. Dios colmó de más bendiciones para poder combatir con el pecado, dándonos muchas más bendiciones. Para poder nosotros, poder batallar con nuestros pecados. Y muchas veces no somos nosotros, sino es Él poniendo en nuestro corazón el querer como el hacer por a su buena voluntad. Porque si fuera por nosotros nos descarriamos. Dios nos conoce, hermano. Y cuando esto es así, solo tenemos un gran vacío, ausencia del evangelio en nuestras vidas. Si nos preguntamos por qué se llega aquí, la respuesta es una. Y es que estamos razonando tanto el evangelio para los demás que nos olvidamos de aplicarlo a nosotros mismos. Hermanos, cuando el evangelio dejamos de aplicarlo a nosotros mismos, estos síntomas comienzan a brotar en nuestras vidas. La soledad y la desconfianza brotan porque a pesar de que estamos culpando a otros, eso se convierte como un propio boomerang hacia nosotros mismos. Esto es algo que encontramos en el versículo 9. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Y es muy peligroso dejar de recordar que fuimos, dejar de recordar quiénes fuimos, dejar de recordar quiénes somos y quiénes seremos. Y este es el fruto que produce lo que llamamos predicándonos a nosotros mismos el evangelio. Y a mí me encanta mucho
el libro de doctrinas clave, porque la primera doctrina que habla en ese libro es acerca de la depravación total del hombre. Y no hay mejor manera para conocer más a nuestro Dios que conociéndonos a nosotros mismos. Y es precisamente lo que Dios hace a través del Evangelio. Dios nos revela nuestros pecados, nos pone realmente, literalmente, quiénes somos nosotros para entonces nosotros decir, oh Señor, realmente necesito de ti. Si tú viniste porque tú aceptaste a Cristo, porque hiciste la oración, porque hiciste las 4 leyes, hermano, usted no se ha descubierto totalmente. Cristo no ha hecho todavía la obra que tú necesitas tener. Tú necesitas pararte en el espejo de tu pecado y mirarte de frente para que veas la necesidad que tú tienes de este mismo Dios que necesitaba Miqueas que se le fuera hablado. Es muy peligroso, hermano. Por eso es que tenemos que recordarnos periódicamente. La línea entre la santificación progresiva y caer en el legalismo es muy delgada. A veces nos creemos más santos que caemos en este legalismo. Y si caer en este legalismo es algo bastante difícil, bastante duro, porque estamos viviendo entonces una misericordia falsa, como la estaba viviendo Miqueas. Miqueas solamente se veía el santo, Miqueas solamente se veía el bueno, todo lo que estaba alrededor de Miqueas todo estaba mal. Mis amados hermanos, es fundamental que en reiteradas ocasiones volvamos al Calvario, veamos a Cristo siendo traspasado y golpeado por nuestros pecados y escuchando nuevamente sus maravillosas palabras. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Cuando esto se vuelve realidad en nuestro interior, esta visión de profeta no tendrá cabida y no podremos llegar a esa terrible condición de soledad y vacío. Y esto por eso nos lleva al segundo punto. Pasemos ahora a nuestro segundo encabezado y veamos la visión rectificada del profeta. Y aquí vemos un cambio radical en los versículos en los que vamos a estar predicando. Y es que esta serie en el versículo 18 dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Hermanos, cuando la verdad del Evangelio se renueva en el corazón, hay un cambio radical de la visión. La ausencia del Evangelio llega a una errada conclusión. Faltó el misericordioso en la tierra. Eso es lo que te lleva esta condición. A decirte en tu corazón que ni Dios está presente en este momento. Pero cuando el Evangelio es renovado mediante una importante realidad, nuestro Dios perdona la maldad y olvida el pecado. Y esto es lo que llena el corazón de aquellos que recuerdan de manera aplicativa en sus propias vidas la verdad que el Evangelio nos descubre acerca de Dios. El profeta no pudo ver de manera tan gráfica como lo podemos hacer nosotros. Pero aún con esa escasa revelación llega a una importante verdad. Dios se deleita en misericordia. Hermanos, el profeta podía mirar a un pueblo rebelde que Dios tuvo con ellos misericordia una y otra vez. En el Salmo 136 da 26 veces la misma frase, porque para siempre es su misericordia. Es uno de los salmos que repite más veces la misma frase que en todos los demás salmos. Porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Hermanos, ese es el evangelio que nosotros debemos predicarnos. Señor, ¿qué tanto estaré yo siendo benévolo con mi hermano? ¿Estaré solo viendo la paja del ojo de mi hermano cuando no puedo verme la propia viga que está en mi ojo? Oh Señor, perdónanos. Señor, acudimos a ti porque para siempre es tu misericordia. Hermano, nosotros caeremos, pero aún lleno de lodo, Dios nos mira con misericordia y nos va a decir, levántate porque para siempre es mi misericordia. Nosotros avanzamos, mentiremos, estaremos en situaciones complicadas, pero Dios nos estará mirando
nos regañará, pero después del regaño el Señor nos estará diciendo que recuerda que porque para siempre es mi misericordia. No tenemos un Dios que no se pueda compadecer de nosotros, dice Hebreo, sino uno que pasó la prueba y sin pecado. Dios sabe nuestra condición porque Él vivió en carne propia. Él sufrió muerte y muerte de cruz. Él fue tentado. Él fue probado. Fue tentado por el mismo que tentó a Adán. Adán cayó, pero Él no. Él vive para siempre. Él murió, pero Él no pagó por su pecado. Si Cristo hubiera pecado, Él solamente estuviera con su muerte pagando su pecado. Pero no, Él resucitó. Había una promesa que cumplir. Dios dijo, como la serpiente en el desierto tenía que ser levantada, así tiene que ser levantado el Hijo de Dios, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué, hermanos? Porque para siempre es su misericordia. Ese es el Dios que necesitamos predicarnos día tras día. Si a nosotros se nos aleja un día de la palabra de Dios, venimos a ser peor que los propios impíos. Ellos pecan porque no han visto la luz, pero nuestro pecado se ve más feo porque nosotros conocemos la luz, hermanos. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Ellos no. Aunque eso no quiere hacer que ellos sean justificados, no van a tener justificación. Porque ellos conociendo la luz, conociendo a Dios, como dice Romanos, que desecharon a Dios, cambiando a Dios por criaturas. Pero nosotros, hermanos, tenemos a un Dios que para siempre es su misericordia. Es un Dios perdonador. Si tú en este momento te has notado en tu corazón que ha habido una agenda legalista en tu corazón, pídele perdón a Dios. Dios te ha perdonado para siempre, pero tú tienes que renovarte cada día en el Evangelio. Lo necesitamos, como el mismo profeta Miqueas lo necesitó, como el mismo Asaf que había puesto el ejemplo. ¿Cómo Asaf logró salir de ese bache donde él estaba enjaulado? Cuando dice, y cuando entré en el santuario de Dios, vi el final de ellos, de esos impíos que él tanto estaba diciendo. Y seguido dice, cuán burro fui yo que me estaba fijando en eso. Y estaba olvidando la misericordia que Dios tenía conmigo. Si estos grandes hombres, hermanos, pecaron, el hombre más fuerte, Sansón, pecó, lo dejaron sin fuerza. A David, el hombre más santo, pecó tras una mujer. El hombre que fue hecho a la imagen de Dios, Adán, pecó. Hermanos, nosotros también podemos caer, pero tenemos que recordarnos, ir al Calvario, a la cruz de Cristo, con lágrimas, arrastrándonos con nuestras rodillas y decirle, Señor, perdóname. Y el Señor nos mirará y nos dirá, tranquilo, hijo, para siempre es mi misericordia. He aquí, tú estás a mi lado. Y los que están agarrados al Señor, dice lo que dijo Jesucristo, que los que están en mi mano, nadie los arrebatará. Mira a Cristo, hermano. El Evangelio no es solamente para los impíos. Ellos lo necesitan más que nosotros, sí. Pero nosotros también necesitamos ser reactivados. Nosotros también necesitamos esa vitamina que nos levante. Aunque no hay para mí un mejor ejemplo del efecto que produce el Evangelio o la correcta visión de Dios en nuestro corazón que las palabras del profeta Jeremías en su libro de Lamentaciones. Allí está el profeta viendo al pueblo de Judá llevado cautivo, a sus mujeres jóvenes violadas, a los jóvenes llevados para servir como esclavos. No había un lugar donde mirar que no fuera destrucción y dolor, y en medio de ellos dice en Lamentaciones capítulo 3, versículos del 21 al 23, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Grande es la fidelidad de nuestro Señor. Hermano, cuando nos predicamos a nosotros mismos el Evangelio, un cambio se produce. No somos santos alarmados por el pecado de otros,
sino que somos pecadores sujetos a la infinita misericordia de Dios. No estaremos esperando el lógico juicio sin ver la misericordia de Dios a nuestro alrededor. Y para terminar, hermanos, como tercer punto, veremos dos aplicaciones prácticas. Y esta la haremos en forma de pregunta para que te autoanalices. La primera pregunta que nos haremos antes de terminar, hermano, es: ¿qué visión tienes de todo lo que te rodea? ¿Qué tanto te está afectando tu santidad, tu compromiso con Dios, ver la prosperidad o el actuar de los que te rodean? ¿Qué tanto tú pudieras decirle, oh, si Dios tuviera misericordia, antes de decirle, ojalá y lo manden para el infierno? Hermano, usted estuvo en ese lugar. Usted sabe la única diferencia que había entre usted y Lázaro, que usted está vivo físicamente, pero Lázaro estaba muerto físicamente, pero espiritualmente estaban en el mismo nivel, hasta que tu corazón y el de Lázaro escuchó: Lázaro, sal fuera. Lázaro revivió, así como revivió nuestro espíritu. Si nosotros hoy estamos aquí sentados alabando a Dios, cantándole santo, 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 oh cuán grande es Él, es porque Dios nos amó primero para que nosotros pudiéramos amarle. Dios tuvo misericordia, la tuvo, la tiene y la seguirá teniendo, porque Él sabe que necesitamos de Él para siempre. Y amén. Gracias a un Dios que no nos ha dejado desamparados, que su obra no culminó en la cruz. No, ahí empezó. Ahí empezó lo que nosotros hoy podemos estar disfrutando desde ahora y para siempre. Hoy conocemos qué cosa es la vida eterna, dice en su palabra, que le conozcan a Él. Gracias a Dios ya estamos empezando a vivir eternamente porque le conocemos a Él. La segunda pregunta para terminar, hermanos, y respóndanselo: ¿cuánto te predicas a ti mismo el Evangelio? No cuánto tú predicas el Evangelio. ¿Cuánto tú te predicas el Evangelio? Hermano, quiera Dios que estas palabras sean una realidad en nuestras vidas. Que no solo veamos cuán malo está el mundo, sino podamos ver como el versículo 18 en adelante, que podamos decirnos: oh Señor, qué misericordia tan grande, qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque tú te deleitas en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Vamos a orar, mis hermanos. Oh Señor y Padre, una vez más tenemos que venir delante de ti, Señor, porque a veces nuestra dureza de nuestros corazones, Señor, aunque hemos sido alcanzados por tu gracia, pero el pecado, Señor, ese remanente que queda en nosotros nubla, entorpece la santidad de que día a día deberíamos estar disfrutando. Oh Señor, perdona nuestros pecados, aun los que aún no nos acordamos de ellos. Pero apelamos a un Dios eterno, a un Dios que ama eternamente, a un Dios que tiene misericordia para siempre. Tú, Señor, que moriste una vez y para siempre, que tu pecado, Señor, lo amarraste y lo ataste al fondo del mar, que no te acuerdas de nuestras debilidades. A ti acudimos, Señor. Ampáranos, oh Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos todo, te lo suplicamos, Señor. Amén.